Examen de Biología PCUNET, septiembre de 2017. Modelo A. Comente de forma breve los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática que tiene lugar en la célula. Digamos que el transporte a través de la membrana celular, digamos que la célula necesita expulsar de su interior los desechos del metabolismo y adquirir nutrientes del líquido extracelular gracias a la capacidad de la membrana celular que puede permitir el paso o salida de manera selectiva de ciertas sustancias. Digamos que las vías de transporte a través de la membrana celular y los mecanismos básicos de transporte son los que veis representados por medio de imágenes. Vamos a la imagen de la izquierda. Vamos a hablar primero del transporte pasivo o difusión. La difusión es la forma por la que las sustancias atraviesan la capa lipídica debido al movimiento continuo de las moléculas a lo largo de líquidos o también gases. Este movimiento de partículas es lo que se llama en física es un hecho termodinámico y este transporte pasivo pues no necesita de energía por parte de la célula para generar ese intercambio de materia a través de la membrana celular. Existen dos tipos de difusión a través de la membrana celular, sería la difusión simple, que es el movimiento cinético de moléculas y iones a través de la membrana, sin la necesidad de fijación con proteínas portadoras de la bicapa lipídica. Y este tipo de transporte se puede realizar a través de mecanismos termodinámicos o físico-químicos como la osmosis y la diálisis y a través de canales o conductos que pueden regirse por permeabilidad selectiva o por mecanismos de compuerta. Dentro del transporte pasivo también encontramos la difusión facilitada, que es una difusión mediada por transportador, porque la sustancia transportada de esta manera no puede atravesar la membrana sin una proteína portadora específica, y se diferencia de la difusión simple a través de conductos que, mientras que la magnitud de difusión de la difusión simple se incrementa de manera proporcional con la concentración de la sustancia que se difunde, en la difusión facilitada la magnitud de difusión se aproxima a un máximo, a una velocidad máxima, al aumentar la concentración de la sustancia. De hecho, tenemos que decir que recuerda, si hacemos un gráfico donde representamos la concentración de sustrato y la velocidad, vemos que alcanza una velocidad máxima y es la típica gráfica de cinética de Michaelis-Menten. Bueno, también tenemos transporte activo. El transporte activo es el que va en contra de gradiente electroquímico, ¿de acuerdo? Es decir, el paso de sustancias desde un medio poco concentrado a un medio muy concentrado. Para desplazar estas sustancias en contra de gradiente electroquímico es necesario el aporte de la energía procedente de la hidrólisis de ATP. Dentro del transporte activo podemos diferenciar transporte activo primario, ejemplo la bomba de sodio y potasio, que se encuentra en todas las células del organismo y es encargada de transportar iones sodio hacia el exterior de las células y al mismo tiempo bombea iones potasio desde el exterior hacia el interior, lo que genera o produce una diferencia de concentración de sodio y potasio a través de la membrana celular que genera un potencial eléctrico negativo, que esto es muy importante, por ejemplo, para lo que llamamos el potencial de acción o el impulso nervioso. Luego otro ejemplo sería otro tipo sería el transporte activo secundario cotransporte, que sería el transporte de sustancias muy concentradas en el interior celular como aminoácidos y glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva del gradiente de concentración de los iones sodio de la membrana celular. Otro ejemplo de transporte activo secundario sería la bomba de calcio. Luego hay otro transporte, que es el de macromoléculas o partículas grandes que se pueden introducir y expulsar de la célula por dos mecanismos, que sería la exocitosis, por ejemplo, la excreción de macromoléculas como la insulina a través de la fusión de vesículas en la membrana celular, que puede ser una secreción constitutiva o regulada por medio de señales o causada por ejemplo por calcio. Y luego tenemos la endocitosis, que es la ingestión de macromoléculas con la formación en el interior de la célula de vesículas procedentes de la membrana plasmática. Existen diferentes tipos de endocitosis, sería la fagocitosis,
que serían partículas sólidas, la pinocitosis, que sería fluidos, y la endocitosis mediada por receptor, que es un tipo de endocitosis muy específico, ya que las sustancias o ligandos introducidas se unen a los receptores, ¿no? Se unen a los receptores, como observáis en la imagen. Entonces, la membrana celular que contiene estos receptores se invagina y forma una vesícula con la unión del ligando-receptor. Entonces, así se introducen en el interior de las células, por ejemplo, las lipoproteínas que se unen a su receptor. Muy bien, vamos a resolver dentro del modelo A la pregunta 2. Sabiendo que el sistema de grupos sanguíneos AB0 está determinado por 3 alelos A, B y 0, indique las proporciones genotípicas y fenotípicas esperadas en la descendencia de los siguientes cruzamientos. Bueno, aquí tenemos que decir que los grupos sanguíneos A, B y 0 están controlados por un gen con 3 alelos que se nombran alelo A, alelo B, alelo 0. El alelo A y B son dominantes respecto al 0, que es recesivo, y así por lo tanto los alelos A y B son codominantes. Es decir, que si una persona lleva 2 alelos A y B, tendrá el grupo sanguíneo AB o el fenotipo AB, ¿de acuerdo? Entonces vamos al primer cruce, que sería AA por AB. Fijaros que hemos realizado el cuadro Punnett, aquí hemos aplicado la primera y la segunda ley de Mendel. En tanto la horizontal como la vertical hemos indicado los parentales, y el cruce resultante sería un 50% fenotipo A, un 50% fenotipo AB. Cruce B, AA por B0, lo mismo, primera y segunda ley de Mendel, horizontal y vertical parentales. Observamos un 50% de fenotipo A y un 50% de fenotipo AB. Cruce C, BB por B0. Recordamos que B domina sobre 0, ¿eh? Entonces, haciendo el cuadro de Punnett, observamos que el 100% es fenotipo B. Cruce D, B0 con B0. Hacemos lo mismo, horizontal, vertical, parentales, tabla de Punnett, y observamos un 75% de fenotipo B y un 25% de fenotipo 0, porque el fenotipo 0 saldría en homocigosis de 0. Y el último cruce, el cruce E, A0 por AB, lo mismo, tabla de Punnett, primera y segunda ley de Mendel, horizontal y vertical parentales, y observamos un 50% de fenotipo A, un 25% de fenotipo B y un 25% de fenotipo AB. Muy bien, vamos al siguiente problema. Modelo B. 1. En relación con las proteínas, conteste las siguientes cuestiones. Describa la estructura primaria de una proteína y el tipo de enlace que la caracteriza. ¿Qué tipo de grupos químicos participan en el enlace? Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que la estructura primaria de las proteínas es la secuencia lineal de los aminoácidos que la forman. Es una característica específica de cada proteína, ya que determina su conformación espacial que condiciona su función biológica. Se caracteriza porque sus aminoácidos se unen a otros por medio de enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes muy resistentes y con carácter parcial de doble enlace. Digamos que en el enlace peptídico participa un grupo amino de un aminoácido y un grupo carboxilo de otro, con la eliminación o el residuo de una molécula de agua. Pregunta B. ¿Qué se entiende por desnaturalización de proteína? Bueno, aquí lo que he puesto en la imagen es el experimento de Anfinsen, ¿vale? Entonces, entendemos por desnaturalización de una proteína la pérdida parcial o total de los niveles de estructura superiores al primario cuando la proteína es sometida a cambios ambientales bruscos. Al cambiar las condiciones, por ejemplo, de pH, la concentración o la temperatura, se altera la forma espacial de la proteína. Fijaros que se pierde su estructura, perdiendo su funcionalidad también biológica, es decir, la proteína desnaturalizada es la pérdida de sus estructuras superiores a la primaria, tiene una estructura más desorganizada y esto altera su funcionalidad biológica. De hecho, a pesar de esto, algunas proteínas pueden recuperar su estructura tridimensional y volver a realizar su función por medio de un proceso de renaturalización, que esto se demostró en el experimento de Anfinsen. Pero cuidado, que esto es un experimento in vitro.
se ha demostrado que puede ser reversible y cooperativo in vitro, pero no tiene por qué serlo en vivo. Pregunta C. ¿Qué orgánulos están implicados en la síntesis e empaquetamiento de proteínas? Los orgánulos que están implicados en la síntesis de proteínas son los ribosomas, ¿vale? Recordar que los ribosomas está constituido por 2/3 de RNA ribosómico y 1/3 de proteína, y es donde tiene lugar la producción en la síntesis de proteínas. Recordar que los ribosomas pueden estar asociados al retículo endoplasmático, por eso se llama rugoso, y también puede participar el aparato de Golgi, que puede participar tanto en el almacenamiento y el transporte de las mismas. Bueno, vamos a la pregunta 2 del modelo P. Una pareja de miopes tiene 3 hijos varones, 2 de ellos con visión normal y 1 miope. Sabiendo que el gen que controla la miopía es autosómico, conteste razonando las respuestas. A. El alelo responsable de la miopía es dominante o recesivo. O B, cuál es el genotipo de cada miembro de la familia. Bueno, tenemos que decir que la miopía es un carácter que está determinado por 2 genes alelos que llamamos A mayúscula y A minúscula. El gen A es dominante y determina que la persona sea miope, mientras que el alelo A minúscula es recesivo, que determina el fenotipo normal, no miope. Entonces, si digamos que es una pareja de miopes, tienen hijos con visión normal, eso significa que los parentales deben ser heterocigotos para la miopía, es decir, presentar en heterocigosis para que podamos tener un hijo con visión normal. Al realizar el cuadro de Punnett, que aquí aplicamos la primera y la segunda ley de Mendel, en la horizontal y en la vertical indicamos los parentales, observamos que un 75% de los hijos pueden tener miopía y un 25% pueden presentar visión normal. Entonces ya tendríamos aquí indicado los genotipos de cada miembro de la familia y luego el alelo responsable pues es dominante. Muy bien, esperemos que el vídeo os haya sido muy útil. Nos vemos en el siguiente y muchas gracias.